Mi esposa CEO planeó destruirme en el divorcio. No esperaba mi cuenta bancaria, confié en ella más que en nadie. Ese fue el error. En plena sala de vistas, mi propia esposa, directora general, impecable, segura, me llamó cazafortunas sin pestañear. Su abogado, que también era su amante, asintió con una sonrisa tranquila. Todo parecía decidido, hasta que la jueza habló. La sala de lo mercantil de Plaza de Castilla estaba llena. Murmullo bajo, móviles apagados, miradas curiosas. Clara Roldán se levantó de su asiento y me señaló con ese dedo perfecto, uñas claras, pulso firme. Su voz rebotó contra la madera oscura del estrado cuando explicó, sin titubeos, que yo no era más que un oportunista que se había casado con ella por dinero. A su lado, Álvaro Cuevas, su abogado, inclinó la cabeza con gesto satisfecho. 8 meses llevaban viéndose. 8 meses creyendo que yo no me enteraba de nada. Entonces la jueza Inés Valcárcel se ajustó las gafas y bajó la vista al expediente. Habló despacio, casi con curiosidad. ¿Me está diciendo que un ingreso anual de 550.000 euros convierte a alguien en cazafortunas, señora Roldán? El aire se tensó. Clara parpadeó. Abrió la boca, la cerró. Su seguridad se resquebrajó en directo. Álvaro dejó de sonreír. Yo seguí sentado, manos quietas sobre la mesa, observando cómo la mujer con la que había compartido 12 años empezaba a entender que nunca supo realmente con quién se había casado. Me llamo Javier Molina. Tengo 39 años. Y hasta hace 6 meses pensaba que mi matrimonio era sólido. No perfecto, pero de esos en los que terminas las frases del otro, y sabes exactamente cuántos segundos necesita el café antes de amargarse. Conocí a Clara en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, 13 años atrás. Ella era una ejecutiva en ascenso en Roldán Tech, la consultora tecnológica que su padre había levantado desde cero. Yo trabajaba como analista financiero en una firma de inversión de Chamartín. Buen sueldo, perfil discreto. Nada que llamar a titulares. Clara llenaba cualquier espacio al entrar. Trajes a medida, perfume caro, mirada afilada. Tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir elegido. Nuestra boda salió en una revista económica. Clara Roldán, recién nombrada directora de operaciones, contrae matrimonio con Javier Molina, analista senior. Su padre, Emilio Roldán, brindó diciendo que le tranquilizaba que su hija hubiera elegido a alguien con los pies en la tierra. Los primeros años funcionaron. De verdad. Compramos una casa en Aravaca, una de esas reformadas con suelos originales y vistas a Madrid. Ella organizaba cenas con socios. Yo gestionaba inversiones, previsión fiscal, estabilidad. Hablábamos de hijos, de bajar el ritmo algún día. Pero a partir del 7º año algo se enfrió. Ascensos, más viajes, menos palabras. Clara empezó a mirarme como se mira un mueble que siempre ha estado ahí. Propuse terapia, escapadas, cualquier excusa para volver a encontrarnos. Siempre estaba ocupada. Consejos de administración, fusiones, cifras. Empecé a notar detalles. Un perfume nuevo que solo aparecía antes de viajar. El móvil siempre boca abajo. Silencios más largos de lo normal. Frases que ya no terminábamos juntos. Y sin saberlo, mientras yo intentaba salvar lo nuestro, ella ya estaba ensayando cómo destruirme. Y ese fue solo el principio. Todos esos mensajes que la hacían sonreír de lado, como si yo ya no existiera. La pantalla iluminándose boca abajo. El pulgar moviéndose rápido. La sonrisa que no veía desde hacía meses. La confirmación llegó en octubre, en la gala benéfica anual de Roldán Tech, para programas de alfabetización infantil. Clara insistió en que fuera. Dijo que la imagen mejoraba cuando los cónyuges aparecían juntos. Debería haber entendido ahí que no era una invitación, era una puesta en escena. Me puse el traje de Hugo Boss, que me había regalado por nuestro 10º aniversario. Entré en el salón del Hotel Ritz, rodeado de 500 personas que bebían champán más caro que el coche de la mayoría. Clara presidía la zona de la subasta silenciosa. Reía. No conmigo. Con Álvaro Cuevas, su nuevo abogado corporativo. Alto, canas calculadas, sonrisa entrenada a base de horas facturables y límites morales flexibles. Los observé 20 minutos. El tiempo justo para que todo encajara. Cómo él le tocaba el codo al hablar.
cómo ella se inclinaba cuando él susurraba. Las risas breves, privadas, adolescentes. Mi mujer tenía una aventura con su abogado, y ni siquiera intentaban disimularlo. No monté una escena. ¿Para qué? Cuando alguien decide traicionar, no hay frase que lo frene. Me fui a casa. 3 dedos de whisky. Silencio. Y empecé a pensar en el después. 2 semanas más tarde llegaron los papeles del divorcio. Yo trabajaba desde casa, revisando la reestructuración de una cartera, cuando el mensajero llamó. Clara había decidido notificarlos como si yo fuera un inquilino moroso. Sin conversación, sin explicación. Solo documentos legales con pestañas amarillas señalando dónde firmar. Los leí despacio. Siempre lo hago. 15 años analizando contratos te enseñan a no pasar por alto la letra pequeña. Y la letra pequeña del divorcio de Clara era una ejecución pública. Afirmaba que yo no había aportado nada al matrimonio, que había vivido de su éxito durante 12 años, que era, en palabras cuidadosamente elegidas por su abogado, un cónyuge cazafortunas que se había casado por encima de su estatus y ahora pretendía ser compensado por un estilo de vida parasitario. Pedía la casa de Aravaca, las cuentas de inversión, incluso el coche que había comprado con mi propio dinero 3 años antes. A cambio, me ofrecía 50.000 euros para desaparecer en silencio. Me senté en nuestra cocina, la misma donde habíamos desayunado cada domingo durante 12 años, y entendí algo con una claridad incómoda. Clara no tenía ni idea de a qué me dedicaba realmente. Creía que seguía siendo el analista financiero de sueldo correcto, 80.000 al año en una firma media. El mismo hombre agradecido de que una mujer como ella lo hubiera elegido. Pero ese hombre llevaba años muerto. 8 años atrás dejé la firma y fundé Molina Wealth Partners. Empecé solo, en un despacho compartido en nuevos ministerios. Gestionaba patrimonios de empresarios pequeños, directivos que habían construido algo real y necesitaban a alguien discreto para hacerlo crecer. Jornadas de 18 horas, reuniones interminables, confianza ganada a pulso, resultados sin juegos estúpidos. El negocio creció. 2 asesores junior, luego 5, luego 12. Nos mudamos a una oficina propia en el centro, paredes de cristal, sillas ergonómicas y una máquina de café que costaba más que mi primer coche. Mientras Clara pensaba que yo vivía a su sombra, yo había construido algo que ella nunca se molestó en mirar. Y ahora, sentada frente a un juez, estaba a punto de descubrirlo. Mi cartera de clientes empezó a cambiar de nivel sin hacer ruido. Médicos con clínicas privadas en Salamanca, abogados con despachos consolidados en el centro, emprendedores que habían vendido empresas por cifras que no se comentan en cenas. Gente con dinero serio que no confía en aficionados. Para el 5º año, Molina Wealth Partners gestionaba más de 400 millones de euros. El año pasado superamos los 800. Mi ingreso personal, entre comisiones, incentivos por rendimiento y participación en beneficios, alcanzó los 550.000 anuales. Este año iba camino de pasar los 600. Clara no sabía nada, absolutamente nada, porque nunca sentí la necesidad de corregir la idea cómoda que tenía de mí. Javier, el analista financiero correcto, discreto, casi decorativo. Trabajaba desde casa la mayoría de los días. Mantuve mi oficina fuera de nuestra vida común. Nunca competí con su éxito. Ella levantaba el imperio de su padre. Yo construía el mío. Pensé que avanzábamos en paralelo. Me equivoqué. Cuando trabajas en finanzas aprendes algo rápido. La gente miente, los escenarios cambian, y la única cobertura real eres tú mismo. Así que 6 meses antes de que Clara presentara la demanda de divorcio, justo cuando empecé a notar las grietas, tomé una decisión que no me enorgullece, pero de la que no me arrepiento. Contraté a un investigador privado. Se llamaba Ramón Castillo, ex policía nacional. Mirada cansada, voz seca. Le di 3 meses y 15.000 euros por adelantado para documentar todo sobre la relación de Clara con Álvaro Cuevas. Cada hotel, cada viaje que no era de trabajo, cada mentira vestida de reunión tardía. Castillo entregó un dossier de casi 8 centímetros de grosor. Fotografías de Clara y Álvaro entrando al Hotel Santo Mauro cada martes y jueves por la tarde. Extractos de tarjetas donde él pagaba joyas, bolsos, escapadas a La Rioja. Mensajes entre ellos hablando de su futuro, de cómo manejar el divorcio,
de cuánto pensaban sacarme. Y luego estaba lo peor. Una llamada grabada. Clara y Álvaro diseñando la estrategia. Acordaron minimizar deliberadamente mi carrera. Presentarme como un mantenido, un marido oportunista que no había aportado nada mientras ella se sacrificaba. Álvaro incluso la entrenó sobre cómo hablar ante el juez, cómo temblar lo justo, cómo parecer víctima. Pensaban que yo era la presa. No sabían que llevaba meses 3 pasos por delante. El día del juicio aparecí con un traje sobrio, más barato de lo que Clara habría supuesto. Mi abogada, Laura Benítez, había sido compañera mía en el IE. Precisa, fría, metódica. Revisó el material de Castillo y sonrió de una forma que no invitaba a la compasión. La sala estaba llena. Clara se había encargado. Directivos de su empresa ocupando bancos, periodistas económicos tomando notas. Querían una historia clara. CEO traicionada por marido cazafortunas. Un relato limpio, cómodo, vendible. Bruno Cuevas fue el primero en levantarse. Canas perfectas. Traje impecable. Seguridad de quien no suele perder. Se aclaró la garganta y empezó su alegato con voz firme. Señoría, este caso es muy sencillo. Y mientras hablaba, yo observé a Clara. Espalda recta, barbilla alta, convencida de que todo estaba bajo control. Sin saber que cada palabra que iba a decir ya estaba desmontada. Sin imaginar que, en cuanto terminara, la sala entera iba a dejar de mirarme a mí. Y ese fue el momento exacto en el que su historia empezó a derrumbarse. La señora Clara Roldán, directora general de Roldán Tech, contrajo matrimonio con el señor Javier Molina, cuando él era un analista financiero con dificultades que ganaba en torno a los 80.000 euros anuales. Álvaro Cuevas hablaba despacio, con la seguridad de quien cree que está dictando una verdad definitiva. Caminó un par de pasos, dejando que cada frase se asentara. Durante sus 12 años de matrimonio, la señora Roldán sostuvo al señor Molina financiera, emocional y profesionalmente. Le proporcionó un estilo de vida al que jamás habría accedido por sí mismo. Una vivienda de más de 1 millón de euros. Vehículos de alta gama. Acceso a círculos sociales completamente fuera de su alcance. Hizo una pausa calculada. Miró a la jueza. Luego a mí. Y ahora, ante la disolución de este matrimonio, el señor Molina pretende ser compensado. ¿Por qué? Por haber vivido del éxito de su esposa. Por no haber aportado nada mientras ella construía una corporación valorada en más de 1.000 millones. Este tribunal debería reconocer al señor Molina por lo que es. Un cazafortunas que se casó por dinero y ahora exige su recompensa por un estilo de vida parasitario. Se sentó con una ligera sonrisa. Clara estiró la mano bajo la mesa y le apretó los dedos. El gesto fue breve, demasiado íntimo para no notarse. La jueza Inés Valcárcel lo vio. No dijo nada. Pero algo en su mirada se cerró. Entonces Laura Benítez se levantó. No con prisa, no con teatralidad. Se ajustó las gafas, caminó al centro de la sala y habló directamente al estrado. Señoría, mi cliente desea aclarar varios conceptos erróneos sobre su carrera profesional y sus aportaciones económicas a este matrimonio. Con el permiso del tribunal, solicito incorporar como prueba las declaraciones fiscales del señor Molina correspondientes a los últimos 8 años. Álvaro se levantó de golpe. ¿Objeción? Esto es un intento evidente de denegada. Cortó la jueza sin mirarlo. Estoy muy interesada en ver esa documentación, señor Cuevas. Continúe, señora Benítez. Laura avanzó con una carpeta gruesa, demasiado gruesa para una mentira. Entregó copias a la jueza, a Álvaro y a Clara. Yo observé a mi esposa abrirla. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Vi el instante exacto en el que se detuvieron en una cifra concreta. 547.892 euros. Su rostro perdió el color de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz desde dentro. Álvaro bajó la vista a su copia. La seguridad se le deshizo en la mandíbula. Señoría, continuó Laura. El señor Molina es fundador y director ejecutivo de Molina Wealth Partners, una firma de gestión patrimonial que administra actualmente más de 800 millones de euros en activos. Su empresa emplea a 15 personas y ha sido rentable durante 6 ejercicios consecutivos. Un murmullo recorrió la sala. Lejos de vivir del éxito de su esposa, el señor Molina ha construido silenciosamente su propio negocio, mientras la señora Roldán estaba, al parecer,
demasiado ocupada con su carrera y con su relación extramatrimonial, como para advertirlo. El estallido fue inmediato. Susurros, teléfonos levantados, teclados golpeados con urgencia. El equipo directivo de Clara parecía no saber dónde mirar. Además, añadió Laura elevando apenas la voz, aportamos pruebas documentadas de que la señora Roldán ha mantenido una relación íntima con su abogado, el señor Cuevas, durante aproximadamente 8 meses. Relación que incluyó la tergiversación deliberada de la situación financiera del señor Molina, intentos conscientes de devaluar su aportación al matrimonio y una estrategia coordinada para privarle de su parte legítima de los bienes comunes. Laura regresó a la mesa y sacó una segunda carpeta, más gruesa, y en ese momento, Clara dejó de mirarme con desprecio y empezó a mirarme con miedo. La segunda carpeta contenía el trabajo de Castillo, fotografías, extractos bancarios, registros de hoteles, mensajes, pruebas limpias, frías, todo lo que demostraba que Clara y Álvaro habían diseñado aquello juntos. La jueza Inés Valcárcel la tomó y empezó a pasar páginas, 10 minutos, en silencio absoluto. El único sonido era el roce del papel y la respiración cada vez más irregular de Clara. Cada página era un clavo más. Cuando la jueza alzó la vista, su expresión no tenía nada de indulgente. «Señora Roldán», dijo con una voz capaz de enfriar la sala. ¿Le importaría explicar a este tribunal cómo un hombre con ingresos superiores al $500,000 anuales encaja en su definición de cazafortunas? Clara abrió la boca. Nada salió. Giró la cabeza hacia Álvaro. Él no levantó la vista de la mesa. ¿Y usted, señor Cuevas?, continuó la jueza. Explíqueme cómo, siendo oficial de este tribunal, presentó documentación afirmando que el señor Molina tenía ingresos mínimos cuando una diligencia básica habría revelado lo contrario, a menos que decidiera no realizarla porque no encajaba con la narrativa que le convenía. Álvaro se levantó con las manos temblando. Señoría, confié en la información proporcionada por mi clienta. La clienta con la que mantiene una relación íntima, lo cortó ella. Un conflicto de intereses evidente. Siéntese. Remitiré este asunto al Colegio de Abogados para su revisión inmediata. Álvaro cayó en la silla como si las piernas le hubieran fallado. Clara empezó a llorar. No eran lágrimas sinceras. Eran demasiado medidas. Demasiado tarde. Las de alguien que acaba de ver cómo se desmorona una mentira ensayada durante meses. Este tribunal hará un receso de 30 minutos, anunció la jueza. Al regresar, abordaremos una división de bienes que refleje la realidad y no la fantasía construida por la señora Roldán. Y el señor Cuevas queda destituido como abogado con efecto inmediato. Le sugiero, señora Roldán, que contrate representación sin conflictos éticos procesables. El mazo cayó. El sonido retumbó. En el pasillo, Clara intentó acercarse. Laura se interpuso, pero Clara la empujó. «Javier, por favor», dijo con la voz rota. «Tenemos que hablar. Ha habido un malentendido». La miré. De verdad. Y no vi a mi esposa. Vi a una desconocida. Intentaste destruirme en un tribunal abierto. Te acostaste con tu abogado durante 8 meses. Pediste el divorcio sin molestarte en saber a qué me dedicaba. ¿Qué parte de eso es un malentendido? No lo sabía, susurró. Nunca me hablaste de tu empresa. Nunca dijiste que ganabas ese dinero. Nunca preguntaste, respondí. En 12 años. Ni una sola vez. Bruno apareció a su lado, envejecido, derrotado. Señor Molina, quizá podamos hablar de un acuerdo. Usted ya no es su abogado, intervino Laura. Y cada palabra que diga puede empeorar su situación. Aléjese. Bruno cerró la boca. Miró a Clara. Entre ellos pasó algo. Miedo. O la certeza de que todo había explotado. Al volver a la sala, Clara llegó con nueva abogada. María Salgado, una de las más duras de Madrid. Profesional, fría. Pidió una reunión privada. 20 minutos después, salió con el gesto grave. Laura, en cambio, sonreía. «Señoría», dijo María al reanudarse la sesión. «Mi clienta desea retirar su oferta anterior y renegociar en base a información financiera precisa». «Me lo imaginaba», respondió la jueza sin emoción. Clara evitó mirarme, pero ya era tarde. La historia que había construido había muerto, y la que venía después, no la iba a controlar ella.
Señor Molina, ¿prefiere negociar un acuerdo o desea que este tribunal determine la división de los bienes? Levanté la vista hacia Clara. Tenía la mirada clavada en la mesa, la espalda rígida, la compostura perfecta hecha añicos. Una parte de mí quiso alargarlo, forzar semanas de audiencias donde cada mentira, cada hotel, cada mensaje quedara registrado para siempre. Otra parte estaba cansada, solo quería cerrar la puerta. Estoy dispuesto a negociar, dije, pero con condiciones. Divulgación completa de todos los activos, incluidas cuentas o propiedades ocultas antes del divorcio. Y quiero un reconocimiento por escrito del carácter fraudulento de la solicitud inicial. La jueza Valcárcel asintió despacio. ¿Está de acuerdo, señora Roldán? Clara levantó la cabeza apenas un segundo. Sí, señoría. El acuerdo tardó 3 semanas más. Clara se quedó con la casa de Aravaca, que yo no quería. Demasiados recuerdos de algo que nunca fue real. Conservó la empresa, como era lógico, y sus fondos de jubilación. Yo me quedé con la cartera de inversiones que había gestionado durante años, con la casa del embalse que a ella nunca le gustó, y con un acuerdo en efectivo de 7 cifras que Laura negoció apoyándose en que, durante los primeros años, los ingresos de Clara habían superado ampliamente los míos. La prensa económica se dio un festín. Fracasa la acusación de cazafortunas tras revelarse los ingresos reales del marido. Alta ejecutiva expuesta por relación con su abogado. El daño fue real. El consejo respaldó a Clara en público, pero varios clientes importantes se marcharon en silencio. Álvaro Cuevas enfrentó una investigación ética. Lo último que supe es que dejó el despacho y se fue a vivir a Valencia intentando empezar de cero. Su esposa, a la que pensaba abandonar tras cerrar el divorcio de Clara, lo dejó antes y lo vació en el suyo. A veces, el equilibrio llega solo. Yo seguí adelante. Molina Wealth Partners creció como nunca. La exposición mediática, irónicamente, ayudó. Llegaron clientes nuevos, gente que decía buscar a alguien que entendiera el dinero sin necesidad de vender humo. Ampliamos el equipo a 20 asesores. El próximo año superaremos los 1,000 millones en activos. Compré un ático en el centro, ventanales enormes. Silencio. Una oficina en casa con 3 monitores. Nadie mintiendo sobre dónde está. Nadie haciéndome sentir pequeño por avanzar a mi manera. 3 meses después del divorcio, Clara llamó. Lloraba. Dijo que había cometido un error terrible, que nunca valoró lo que teníamos, que quería intentarlo de nuevo. La dejé hablar. No la interrumpí. Cuando terminó, respondí sin esfuerzo. Pasaste 12 años mirándome sin verme. Construiste una versión de mí que encajaba con tu relato, y nunca comprobaste si era real. Eso no es un matrimonio, es una actuación para un público imaginario. Pero esos 12 años, susurró. Para mí lo son todo. Respiré hondo. Para mí también lo fueron. Precisamente por eso no voy a repetirlos. Colgué. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesó. Aprendí que el éxito no vale nada si la persona con la que lo compartes no te respeta. Que ser subestimado puede convertirse en una ventaja silenciosa. Y que, a veces, lo mejor que puede pasarte es que tu vida anterior sea demolida por completo, porque solo así queda espacio para algo mejor. Colgué antes de que pudiera responder. No quedaba nada por decir. Clara quería reescribir la historia. Yo había dejado de actuar en ella. Hoy me concentro en el trabajo, en construir algo que tenga sentido. Estoy saliendo con alguien nuevo. Elena, profesora de economía en la universidad, inteligente, irónica, incómodamente brillante. En las cenas hablamos de mercados, de sesgos cognitivos, de decisiones irracionales. Hace preguntas sobre mi trabajo. Escucha las respuestas. Me mira sin proyectar nada encima. Vamos despacio. Sin discursos. Sin promesas. 2 personas conociéndose sin decorados. Hace unas semanas me crucé con Emilio Roldán en un acto benéfico, el padre de Clara, el mismo que brindó en nuestra boda hablando de estabilidad y pies en la tierra. Se acercó con cautela, como si esperara reproches. Le estreché la mano y le pregunté por sus nietos. Javier, dijo en voz baja, te debo una disculpa. Yo sabía lo de tu empresa, desde hace años. Pensé que Clara también lo sabía. No era tu responsabilidad, respondí.
Cada uno toma sus decisiones. Asintió. Parecía cansado. No está bien. El consejo está presionando para que dimita. Demasiado ruido, demasiada exposición. Sentí algo leve, no satisfacción, tampoco pena, solo la constatación de que las consecuencias existen. Espero que encuentre lo que busca, dije. Y lo decía de verdad. No odio a Clara. Ni siquiera pienso mucho en ella. Es alguien que conocí. Alguien que me enseñó que a veces las personas no se enamoran de ti, sino de la versión que encaja en su relato. Y cuando dejas de ajustarte a esa fantasía, te culpan por su decepción en lugar de aceptar que nunca te vieron. Me llamo Javier Molina. Tengo 39 años. Dirijo una firma de gestión patrimonial que está a punto de superar los 1.000 millones en activos. Conduzco un coche que compré con mi dinero. Vivo en una casa elegida por mí. Duermo sin preguntarme qué mentira se está contando al otro lado de la pared. Clara me llamó cazafortunas en un tribunal abierto esperando que me encogiera. Lo que no entendió es que el silencio no siempre es debilidad. A veces es preparación. El día que la jueza le pidió que explicara cómo alguien con más de $500,000 anual encajaba en su acusación, vi en su cara el instante exacto en el que comprendió que se había destruido sola. Y valió cada segundo de discreción que mantuve durante 12 años. Algunas personas necesitan el foco, el escenario, el aplauso. Yo aprendí que el poder real no se anuncia, simplemente está ahí. Clara quiso escribir una historia donde ella brillaba y yo parasitaba. Olvidó algo esencial. La verdad no negocia con tu narrativa, y siempre acaba hablando.